Continuamos, mis hermanos, en este retiro de Pentecostés, reflexionando acerca de los 7 dones del Espíritu Santo, y a mí pues me toca compartir con ustedes en este espacio acerca del don de consejo. Y bueno, vamos a tratar de entender bien qué es el don de consejo, porque muchos de nosotros andamos un poquito confundidos. Pensamos que el don que Dios nos da, que nos da el don de consejo, o sea, esa capacidad de poder aconsejar a los demás. Y sí, tiene mucho que ver, tiene que ver con esa parte de poder aconsejar a los demás. Pero más que nada, Dios nos da el don de consejo, mejor dicho, el Espíritu Santo actúa el don de consejo en nosotros primeramente para hacernos dóciles a las inspiraciones que Dios quiere darnos y así poder nosotros dejarnos aconsejar por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos ante situaciones? Yo creo que constantemente y diariamente vivimos teniendo que tomar decisiones importantes en nuestra vida, unas más fuertes, más difíciles, que nos cuesta a veces tomar esa decisión. Necesitamos a alguien que nos oriente, y a veces hasta en las cosas más simples, ¿no? Quieres pintar una casa y tienes que pedirle ayuda a alguien que te aconseje o que te ayude en elegir los colores, ¿no? Pues ¿por qué no en nuestro vivir de cada día no recurrir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos aconseje, ¿no? Venga en nuestra ayuda aconsejándonos a tomar esas decisiones apropiadas y correctas en el momento oportuno y como tal y como debe ser, ¿no? Por eso creo que debemos pedir constantemente, recurrir al Espíritu Santo y pedirle que nos aconseje, que nos dé este don, que nos aconseje. Como padres de familia necesitamos mucho el don de consejo. Primeramente, aconsejarnos, dejarnos aconsejar nosotros mismos para así poder también aconsejar a nuestros hijos, orientarlos, instruirlos, dirigirlos por la vida, ¿no? Haciendo pues lo que es correcto ante los ojos de Dios. Muchas veces estamos ante situaciones como, por ejemplo, ¿no? Comprar una casa, mudarnos de un pueblo a otro. ¿Por qué no dirigirnos al Espíritu Santo para que nos aconseje si esta casa me conviene, si este pueblo va a ser de bendición para mí, si voy a ser feliz en esta casa, si todo esto me va a ayudar a mí en mi vida a ser feliz, en mi propia vida, a buscar pues también a la santidad, porque de eso se trata, ¿no? De santificarnos día a día en el vivir de cada día. Muchas veces también pedir consejo, decirle al Espíritu Santo que nos aconseje, sobre todo los jóvenes cuando están ante situaciones de decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué carrera o qué carrera escojo? Que me caso, busco una pareja o a lo mejor puedo sentir inclinaciones a ser sacerdote, a la vida religiosa. Entonces aquí es cuando más aún necesitamos el Espíritu Santo, el consejo, que el Espíritu Santo nos aconseje para que nuestra vida, para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Sobre todo que nos dirija, ¿no? ¿Qué camino tomar ahí? Porque depende en mucho las decisiones que tomamos, que sean correctas o no. Por ejemplo, los sacerdotes necesitan mucho este don y deben pedirlo constantemente porque tienen la misión de aconsejarnos, ¿no? De dirigirnos espiritualmente. Entonces,
pedirle al el Espíritu Santo viene aconsejándolos para que pueda darnos correctamente, orientarnos correctamente. O sea, de muchas maneras necesitamos recurrir al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos aconseje. Como digo yo, en el vivir de cada día, muchas veces ahí en los momentos más simples necesitamos pedirle y decirle, Espíritu Santo, ven, aconséjame en estos momentos qué tengo que hacer, qué decisión tengo que tomar. El Papa Francisco, en su catequesis sobre el Espíritu Santo y sus dones, con respecto al don de consejo, nos dice precisamente que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don del consejo. Y dice él, en la intimidad con Dios, es decir, en la oración, ¿verdad? En esa intimidad con Dios, en la escucha de su palabra, poco a poco ponemos a un lado nuestra lógica personal. Y de eso se trata, ¿no? De invocar, de que el Espíritu Santo, a través del don consejo, venga y nos aconseje, poniendo a un lado nuestra lógica personal, que muchas veces viene, como dice el Papa Francisco, con nuestra cerrazón, es decir, nuestra mente, muchas veces nuestra razón está como cerrada, como que cerrada en nuestros propios prejuicios, y cerrada como con esa poca capacidad, esa es la palabra, tenemos poca capacidad para en ese momento discernir, ¿no?, lo que necesitamos. Entonces, pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos abra la mente a tener otras posibilidades, ¿no?, fuera de poner a un lado nuestra razón ahí que está bloqueada, cerrada en cierta manera. Dice también poner a un lado nuestros propios juicios, prejuicios, nuestras propias ambiciones y aprendemos, sin embargo, a preguntarle al Señor. Esto es importante, preguntarle al Señor, ¿cuál es tu deseo, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en estos momentos? Son preguntas muy, pero muy importantes cada vez que nos encontramos en una situación difícil que no sabemos qué dirección tomar, qué decisión tomar. A veces nos bloquea el miedo, a veces muchas cosas. Yo recuerdo, y el Señor me recordaba en preparando el tema, una situación que se me presentó a mí con mi hijo ya tiempo atrás, y era una decisión difícil de tomar porque en cierta manera me ponía en riesgo a mí o a mi hijo, ¿no? Había cierto riesgo en esa decisión y tenía miedo. Yo en el fondo de mi corazón como madre sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía lo que era lógico, lo que era correcto, pero el miedo me impedía que yo que tomara la decisión. Me pasé 3 días en casa, me acuerdo en el fin de semana, preguntándole, pero Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y allá el lunes me acuerdo, era un lunes, tenía que darle una respuesta ya definitiva. Y me acuerdo que el domingo por la noche, orando, yo sentí en mi corazón, o sea, intuí, porque así nos da a conocer, en la mayoría de los casos, uno puede intuir esa voz del Espíritu Santo, y yo la intuí en ese momento que me dijo, haz lo que tienes que hacer. Y ahí yo me di, oye, se me fue el miedo, inmediatamente se me fue el miedo, y yo cogí paz, tranquilidad y seguridad de que iba a hacer precisamente lo que allá muy en el fondo de mi corazón sabía que tenía que hacer. Y efectivamente yo tomé la decisión correcta, o sea, lo que suponía un peligro para mí y para él no fue un peligro para ninguno de los dos. Al contrario, el Señor llevó a cabo muy bien todo. O sea,
quiero decirte con esto qué importante es, ¿verdad? En esas situaciones que tú estás, que no sabes qué hacer, que te tira por un lado y tira por el otro, sea cual sea, aunque sea mínima, aunque a nosotros nos parezca que es una cosa tonta o mínima, debemos recurrir al Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo actúa en el don de consejo, ayudándonos a dar el paso correcto. Podemos decir que el don de consejo, o sea, con este don, la persona, bajo la inspiración del Espíritu Santo, juzga rectamente lo que le conviene hacer, incluso en los casos más difíciles. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Y no faltan nunca problemas que a veces parecen imposibles o parecen tan difíciles que no sabe uno cómo abordarlos, pero el Espíritu Santo viene a socorrernos siempre en las dificultades y viene a iluminar nuestra mente para tomar lo correcto. Realmente yo me daba cuenta a medida que meditaba sobre este don que tengo que meditar mucho más sobre los otros, porque verdaderamente me doy cuenta de la necesidad. Bueno, me voy a coger el retiro también, ¿no? O sea, voy a seguir el retiro, así que voy a tomarme bien en serio esto de los dones. Qué importante es que conozcamos y sepamos también cómo actúan los dones para enriquecernos, para que el Espíritu, para que conozcamos la riqueza, el poder y la bendición que tenemos con el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo siempre nos va a aconsejar orientando nuestra vida hacia el bien, hacia Dios, que es el bien, ¿no? Hacia lo que es bueno para nuestra salvación. El Espíritu Santo nunca nos va a dar algo o a quitarnos algo o a orientar nuestra vida hacia algo que puede perjudicar nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Eso es muy importante. Y Santo Tomás de Aquino nos enseña que la voluntad, que el alma tiene dos facultades esenciales, que son la inteligencia y la voluntad. Y nos dice que los 7 dones del Espíritu Santo, a mí me gustó este pensamiento, esta enseñanza, son sanación, bendición y unción que llega a estas facultades del alma, es decir, llega a la inteligencia y a la voluntad. Hay 3 dones del Espíritu Santo que son particulares en la facultad de la inteligencia, que son el don de entendimiento, ciencia y consejo. Hay otros 3 dones que son particulares en la voluntad, en la facultad de la voluntad, ¿no? Temor de Dios, piedad, fortaleza, y tenemos el otro don, que es el número 7, podemos decir, que es la sabiduría. La sabiduría unge, bendice, santifica, levanta y fortalece nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Entonces, el don de consejo es bueno porque lo tenemos como un don particular de la inteligencia. O sea, qué bueno es pedir los dones, porque en cierta manera tanto nuestra inteligencia como la voluntad necesitan la sanación, necesitan la bendición, necesitan esa unción, necesitan pues ser levantadas, fortalecidas. Nos conviene tener nuestra inteligencia abierta, despierta, ¿no? Entonces, el don de consejo viene a sanar, en cierta manera, a bendecir y a ungir la facultad de la inteligencia que tanta falta nos hace, mis hermanos. Qué lindo es esto, ¿no? Entonces, también por otro lado, si vamos al numeral 1830-31 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que los dones del Espíritu Santo perfeccionan las virtudes. Cada don actúa perfeccionando
una o dos o más virtudes, ¿no? Pero el don de consejo en particular perfecciona la virtud de la prudencia. Esto sí me tocaba a mí y me recordaba también cómo yo al principio cuando me empecé a dar mis primeros pasos de conversión, ¿no? Comencé a participar en el grupo, a incorporarme en la comunidad, incluso ya comenzaba a servir al Señor, a veces a predicar y aquí y allá, pero me daba cuenta, mirando hacia atrás ahora me daba cuenta de lo imprudente que yo era. Muchas veces al hablar con los hermanos, al actuar, claro, uno dice, no, pero yo tengo que decir lo que yo lo siento y ya, y lo digo y lo suelto, y ahí va, ¿no? Y eso es ser imprudente, porque realmente, claro, la prudencia, si no tenemos el don del Espíritu Santo, actuamos por impulso. Actuamos como, pues nada, me viene una palabra o cualquier cosa que me viene a la mente y yo actúo y ya. Y entonces eso sí que nos vuelve imprudente y vamos metiendo la pata a cada momento. Yo al menos lo hacía, Dios mío, cuánto me han aguantado mis hermanos de comunidad, ¿no? Pero cuando empieza el Espíritu Santo a actuar, bueno, actuar en nuestra vida con el don del Espíritu Santo, con el don del consejo, perdón, con el don de consejo, ahí es cuando la virtud de la prudencia comienza a perfeccionarse, ¿no? Ahí es cuando nosotros vamos poco a poco a discernir, a darnos cuenta, y es el Espíritu Santo con el don del consejo, que nos va inspirando lo que tengo que decir, cómo tengo que decirlo, lo que tengo que callar, en el momento oportuno que lo tengo que hablar. Precisamente hay una oración muy bonita, el Espíritu Santo, que es lo que nos dice, ¿no? Dice precisamente, inspírame siempre, que es la oración del cardenal Verdier al Espíritu Santo, que le dice, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar. Y qué lindo, ¿no? Porque eso yo lo fui experimentando en mi vida. O sea, fue perfeccionando el don de la prudencia, y es muy importante saber cómo uno debe actuar, cómo uno debe hablar, y todo lo que hagamos, el Espíritu Santo va a aconsejarnos y siempre va a ser para la gloria de Dios, siempre va a ser para darle gloria al Señor. Entonces quiero ir terminando recurriendo a la palabra de Dios, porque nos encontramos con algunos pasajes bíblicos, lógicamente, que nos hablan precisamente de este don. Pues lo podemos ver, ¿no? Como, por ejemplo, vamos a situarnos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, vamos a compartirlo del versículo 18 al 22. Dice la palabra: este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo pensaba, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. Entonces, vemos aquí a San José, ¿verdad? El Evangelio nos habla y nos asegura que San José es un varón justo, lo cual quiere decir que
abundan en él los dones, sobre todo de sabiduría y de prudencia, ¿no? Y sin embargo, vemos que quizás después de mucho pensar, de mucho orar, quizás, ¿no? De mucho discernir, pues era un hombre justo, y no hacía las cosas a lo loco. Y sin embargo, en secreto quiso repudiar a la Virgen María, ¿no? Quiso apartarse de ella. Mas he aquí, como vemos en la palabra, que el Espíritu Santo viene, o sea, la acción del Espíritu Santo por mediación del ángel viene a inspirarle o en cierta manera a hacer que su conducta sea correcta, es decir, que no repudie a la Virgen María, ¿no? A su esposa. Entonces vemos como el Espíritu Santo pone su conducta en el camino luminoso de Dios, o sea, haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios quería que hiciera, ¿no? Pero aún así, siendo una persona de oración, justo y no prácticamente una persona caminando en santidad, ¿no? Mas sin embargo, pues en su correcto pensar, según su discernir, pensaba que lo correcto era repudiar a su esposa. Y aquí que el Espíritu Santo viene y lo ilumina para que haga lo que es correcto. Y es así como actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos conviene hacer lo que es correcto por el bien nuestro y también por el bien de nuestra salvación, lógicamente, discernir lo que es la voluntad de Dios, porque solamente ahí, y lo digo por experiencia, vamos a ser encaminados por el camino del bien y vamos a poder vivir con esos frutos que nos da el Espíritu Santo, Dios mío. Entonces también, si vamos a tomar la palabra, también si nosotros vamos, y este es otro pasaje bíblico donde podemos ver cómo actúa el Espíritu Santo con el don de consejo, ¿no? Si nos situamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 1 al 5, ahí nos encontramos con las bodas en Caná de Galilea, ¿no? Donde Jesús y sus discípulos están invitados, donde también la Virgen María está invitada, y podemos apreciar, ¿verdad? Un diálogo ahí entre Jesús y la Virgen María, ¿no? La madre, la Virgen María, le dice a Jesús, se da cuenta que no tienen vino y le dice, no tienen vino. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado la hora. Todavía no ha llegado mi hora. Y sin embargo, la Virgen María se dirige a los sirvientes diciéndoles, hagan lo que Él os diga. Hagan lo que Él os diga. Yo creo que les suenan esas palabras, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Entonces, vemos aquí que pareciera, ¿verdad?, que un diálogo que pareciera que no tiene sentido. O sea, tardé mucho en entender realmente este diálogo entre Jesús y la Virgen María, ¿no? Sin embargo, parece que no tiene mucha lógica, mas sin embargo, vemos que la Virgen María ha comprendido lo que la lógica humana no pudo ver y ha acertado en la indicación que le da a los discípulos, porque ¿qué le dice a los discípulos? Hagan lo que Él les dice. O sea, podemos apreciar ahí, intuir más bien que en la presencia de la mente de la Virgen María hay una luz sobrenatural que podemos intuir o apreciar o ver claramente que es propia del don de consejo. O sea, el don de consejo va siempre a inspirarnos lo que es correcto, hacer las decisiones correctas o el correcto actuar o las palabras correctas en el momento adecuado.
en el momento adecuado, ahí, en ese momento propicio, ¿no? Ni antes ni después. Ahora sí, necesitamos pues tener como vivir abiertos al Espíritu Santo, ¿no? O sea, ser dóciles al Espíritu Santo. Cuando hay una inspiración, debemos actuar inmediatamente, no esperar, no empezar a darle vueltas, no, actuar rápidamente. Realmente cuando viene del Espíritu Santo, creo que ya se percibe inmediatamente, al menos por mi propia experiencia se percibe, ¿no? Se percibe inmediatamente lo que viene de Dios, porque viene a disipar las dudas y entra esa seguridad de decir, esto es lo correcto, ¿no? Así que, mis hermanos, le pedimos al Señor que verdaderamente que derrame todos los dones. Vamos a pedirle que de verdad en este Pentecostés el Espíritu Santo derrame abundantemente todos los dones, que nos inunde de ese poder, de esa sabiduría, de esa fuerza que el Espíritu Santo nos da a través de los dones. Pero y que sobre todo abra nuestras mentes para entender que no es, hay que pedir estos dones, ¿no? Pedirle a Dios que nos dé los dones, porque perdemos tanto tiempo en pedirle cosas al Señor, pedirle, yo qué sé, tantas cosas y dejamos de pedirle lo más importante, tanto para nosotros como para nuestros familiares y para todos aquellos que nos rodean, ¿no? Entonces vamos a pedirle que verdaderamente nos dé una verdadera efusión y nos colme de esos dones del Espíritu Santo, sobre todo del don de consejo, para que podamos hacer lo que es correcto y vivir según la voluntad de Dios y así poder alcanzar la salvación de nuestra alma. Mi hermano, que Dios te bendiga y feliz Pentecostés.